Bendiciones con todos. Tema 26. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, derrota de los israelitas en Ai. Y utilizamos Josué capítulo 7, versículo del 1 al 21, que dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque cuando han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de ti, en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sagdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente
yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué les parece esta historia increíble? Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 7. En este capítulo estudiaremos la derrota de los israelitas en Ai. Veremos también que Josué se quejó y Dios le instruyó en cuanto a lo que debía hacer. Acán confesó su pecado y él, junto con todo lo que tenía, fue destruido en el valle de Acor. Ahora, el Señor Jesucristo, al escribir a las 7 iglesias de Asia Menor, les hizo ciertas advertencias. Sin embargo, ninguna de las iglesias recibió una advertencia en cuanto al enemigo exterior. Ninguna de las iglesias recibió una advertencia en cuanto al enemigo exterior. El Señor dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, mantienes allí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, según la Biblia de Jerusalén. Y luego en el versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Isabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. En realidad, Cristo dijo a estas iglesias, vosotros tenéis algo dentro que resultará en vuestra propia destrucción. La deslealtad y la infidelidad en la iglesia hoy en día dañan la causa de Dios más que cualquier enemigo que esté fuera de ella. Al diablo, al enemigo de Dios, solo le es posible dañar a las iglesias desde dentro y no desde fuera. Luego es posible que un individuo sea tan destructivo desde dentro de sí mismo. La única batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla en la cual la derrota vino no desde fuera, sino desde dentro. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, no había muchos enemigos, sino 3 notables y sobresalientes enemigos que les estorbaban. Estos 3 enemigos prefiguraban los 3 enemigos de la cristiandad que tiene hoy en día. Ahora, considere usted a Israel y a sus enemigos, las cuales eran Jericó, Ai y los Gabaonitas. Los 3 enemigos de Israel evitaron que los israelitas disfrutaran y tomaran posesión de la tierra prometida. La tierra estaba allí, Dios les había dicho que era de ellos, Dios les había dado el título de propiedad cuando dijo a Josué, allá en el capítulo 1, versículo 3, os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Dios trataba de decirles, es vuestra, entrad, tomad posesión de ella y disfrutad de lo que tomáis. ¿Qué lección es esa hoy en día para nosotros? A este pueblo le fue dada una tierra extensa y aún en sus mejores tiempos solo ocuparon unas pequeñas partes de ella. A los cristianos se les ha sido dado toda bendición espiritual. Pero, ¿de cuántas de estas bendiciones, hermano que me escucha, disfruta usted hoy en día? ¿Cuántas realmente son suyas? Usted tiene derecho a ellas, no se olvide, tiene el título de propiedad de ellas, pero ¿ha tomado posesión de ellas y está usted disfrutando de estas bendiciones como Él anhela que usted la disfrutara? Piensa en los muchos cristianos que son bendecidos en toda bendición espiritual y sin embargo viven como si fueran pobres espiritualmente. Dios las ha puesto a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que apropiarlas.
Dios nos las ha asignado, pero sí las vamos a disfrutar. Hay batallas que tenemos que librar y victorias que ganar. El hecho es que la epístola a los Efesios termina con un ruido de choque de armas y el sonido de la batalla, y con el llamamiento a vestirnos de toda la armadura de Dios para luchar contra las fuerzas espirituales que se enfrenta el cristiano. Aquí en el capítulo 7 de Josué y también en el capítulo 8, la derrota y la victoria en la ciudad de Ai representan la naturaleza vieja en el creyente, controlada por las pasiones humanas. El pecado de Acán fue el pecado de Israel en el campamento mismo. Ahora, los pasos en los pecados de la carne son, según lo expresa Acán en el versículo 21, capítulo 7. Pero vi, o sea, el paso físico. En segundo lugar, codicié, o sea, el paso mental. Y por último, tomé, o sea, el paso volitivo o voluntario, la acción misma. Y no puede haber ninguna liberación hasta que el pecado sea tratado y juzgado en la vida del creyente. Conocemos pues nuestro estudio de este capítulo 7, considerando el pecado de Acán, la ira del Señor y la consecuente derrota en Ai. Leamos nuevamente versículo tras versículo de este capítulo. Dice el primer versículo: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Exagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este versículo nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, pero fue solo un hombre, Acán, el que cometió el pecado. Sin embargo, la nación entera se vio afectada y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. Esto es interesante porque muchos se sentían fuera y desde allí critican a las iglesias. Hablan en cuanto al fracaso de la iglesia y en cuanto a su apostasía. Pero hablar acerca de la iglesia como miembro es una cosa, pero quedarse allí afuera hablando y sin hacer nada es otra cosa. Si la iglesia está fallando y si se encuentra en una condición de apostasía, y a la verdad muchos cristianos se encuentran en tal condición, entonces usted y yo estamos implicados con ella siendo miembros de la iglesia. Si un miembro sufre, luego todos sufren, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. Leamos el capítulo 7, el versículo 2 y 3. Pongámosle atención. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mire, los hijos de Israel pues se sentían muy emocionados de haber ganado una victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios. Pero después de poco tiempo, los israelitas creyeron que habían sido ellos. Josué envió a algunos hombres a que reconocieran a Ai, y después de examinar la ciudad con mucho cuidado, dijeron: Ai no es nada comparado con Jericó. Ai era pequeña y no pareciera tener gran importancia estratégica. ¿Qué les parece? Muchos cristianos tienen éxito en vencer a los valores e ideas del sistema del mundo, y creen que han vencido a su naturaleza humana también, cuando en realidad no la han sometido todavía. Sí, esa es la verdad. Miren lo que dice el versículo 4 y 5 de Josué 7. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, escuche, los cuales huyeron de delante de Ai,
Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los israelitas fueron derrotados por los hombres de Ai. Fueron derrotados por lo que aquella ciudad simbolizaba, es decir, por la naturaleza controlada por el pecado. Había salido victoriosos en Jericó porque habían obedecido las órdenes de Dios, pero fallaron en Ai porque no siguieron las instrucciones de Dios. No se pueden usar las mismas tácticas para vencer la naturaleza humana que las que se usan para vencer en el sistema humano. Los israelitas no se dieron cuenta de su propia debilidad. Es increíble. Ahora leamos el versículo 6 y 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no podía entender por qué habían perdido la batalla. Por tanto, rasgó sus ropas para expresar su angustia y clamó a Dios. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y escuche lo que el Señor le respondió refiriéndose al aspecto esencial del asunto, el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dijo a Josué que se levantara y que dejara de llorar y de echarse polvo sobre la cabeza. Hay cristianos que pasan mucho tiempo llorando delante del Señor. A Josué el Señor le dijo que esto no sería para nada provechoso. No era la solución. Había que ir a la raíz del problema. Escuchemos el versículo 11. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué no sabía que Israel había pecado. No tenía el discernimiento espiritual que tendría la iglesia primitiva. Recordemos que cuando Ananías y Zafira mintieron en cuanto a su propiedad, en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo lo descubrió inmediatamente. La iglesia cristiana primitiva era sensible en cuanto al pecado, pero Josué no fue sensible en cuanto al pecado y tampoco lo fue Israel. Y Dios le dijo a Josué que había pecado en el campamento y que tendría que juzgarlo. Mire el versículo 14 lo que dice. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. La tribu de Judá y la familia de Sera resultaron culpables. Escuche el versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue hallado Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Qué cosa, ¿no? Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos distinguir la maldad en el campamento, y parece ser difícil para nosotros también discernir la maldad dentro y fuera de los círculos cristianos. Los cristianos normalmente ven la maldad fuera de su ámbito, en el contexto secular, pero les resulta difícil ver el pecado en sí mismos y su familia, o en su comunidad cristiana, en su familia, ni en la iglesia. Mire el versículo 19 al 21 lo que dice. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho.
no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué cosa? Observamos los pasos sucesivos del pecado de Acán. Vio, codició y tomó. Estos son los pasos del pecado de nuestra débil condición humana. El chisme, la calumnia, la crítica, la envidia y los celos, todos son pecados de nuestra naturaleza humana. Causan conflictos y dificultades. Vamos a considerar la crítica, por ejemplo, vigoriza nuestro ego, llama la atención hacia uno mismo, hace que usted se vea como superior a las personas a quien está criticando. El viejo pecado de la naturaleza humana continúa siendo ve, codicia y luego toma. ¿Qué hizo Acán cuando Josué le confrontó con su acción? Bueno, confesó su pecado, lo expresó. Eso es bueno. Ahora, en cuanto a los creyentes hoy, ¿cómo vamos a doblegar nuestra débil naturaleza humana? Bueno, tenemos que tratar directamente el pecado en nuestras vidas para poder vencer a la frágil condición humana. El creyente tiene que confesar su pecado, de otra manera no puede haber ninguna comunión con Dios. Seguramente deseamos tener ese compañerismo con Dios y queremos estar controlados por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios y servirle. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para tener esa relación de compañerismo con Dios? ¿Cómo podremos ver actuar el poder de Dios en nuestras vidas? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dijo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué les parece? Usted no puede hacer descender a Dios a su nivel, ni tampoco puede elevarse al nivel de Dios. Por tanto, tiene que mantener abierta la línea de comunicación entre usted y Dios. Y la única manera en que usted puede hacer eso es confesando su pecado. Y el apóstol Juan añadió en el versículo 10 de este mismo capítulo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Evidentemente, este es un lenguaje fuerte, que Dios enfatiza que si afirmamos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Y yo creo que Él es exacto en su valoración. ¿Y qué haremos al respecto? Pues tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Y cómo haremos esto? La verdadera confesión no se ocupa de generalidades. Debemos expresarlo sencilla pero detalladamente, como hizo Acán refiriéndose a su pecado. Lo vi, lo codicié y lo tomé. Debemos decirle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, abrirlo de par en par ante su presencia. Será mejor hacerlo así porque Él ya sabe todo lo que hemos hecho. ¡Wow! ¿Qué le parece esta verdad de la palabra de Dios? Mire cómo el pecado de uno puede afectar a una nación entera. Y esto es preocupante. Así que tenemos que evitar el pecado. Y si pecamos, tenemos que confesarlo inmediatamente a Dios para que no le haga efecto a otros. Esto es tremendo. Y si usted está escuchando esta palabra y no ha aceptado a Cristo, le presentamos la oración de fe para que acepte a Cristo como su único Salvador. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida
para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora venga la palabra, léala, estúdiela, búsquela interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y después obedecerla, aplicarla, y una vez que ha sido aplicada, predicarla, para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Vengan a Cristo, en otras palabras. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor, cante alabanza en gratitud al Señor. Y venga a la iglesia y acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, tu palabra es maravillosa. Cada día aprendemos. Aquí hemos aprendido cómo el pecado de uno puede afectar a una nación entera. ¿Y qué decimos a nuestra familia? ¿Qué decimos a nuestra iglesia? ¿Qué decimos a la comunidad donde vivimos, Señor? Qué cosa tan perversa es el pecado. Por eso tú regalaste la vida de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros viniéramos a Él, para que con su sangre que fue derramada en la cruz nos redima de todo pecado. Que los seres humanos entiendan esto, que los seres humanos no solo lo entiendan, sino que ese entendimiento les lleve a buscar a Cristo, a buscar no a ninguna religión, sino a Cristo que entregó su vida, que derramó su sangre para salvarnos. Y eso traiga un cambio de vida en esa persona, y esa persona sea un testimonio fiel para otras personas y se haga un contagio, y ese contagio traiga un cambio en esta sociedad que adolece, esta sociedad que está perdida. Espíritu Santo, a germinar esta palabra, quebranta a las personas con esta palabra, Señor, y a la germinar para gloria y homenaje de tu nombre, Señor, y para testimonio de este mundo, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Busque ponerla en práctica y después reenviarla a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.